8 minutos pasan de las 10 de la mañana y siguen los cielos despejados, como ustedes están comprobando en nuestras imágenes de la estación meteorológica de Tele-Elche, en el casco histórico y en el Tabayá. Ahí tienen una vista, una panorámica del municipio. Vamos a tener, como dice Bordonado, hoy predominio de sol, de cielos despejados y una máxima que llegará a los 23 grados y no se prevén lluvias, pero sí de cara al fin de semana. Bien, pues hemos terminado la tertulia política hablando precisamente de los presupuestos autonómicos para los próximos años que van a ser aprobados con el voto favorable del Partido Socialista, porque lo ha dicho el diputado autonómico Ramón Abad, van a ser unos presupuestos de guerra, y lo ha dicho y lo ha confirmado el diputado provincial Juan de Dios Navarro, unos presupuestos de guerra para atender todo lo que se necesita reconstruir en las zonas devastadas por las inundaciones de Valencia. Y por eso queremos trasladar este asunto, esta contingencia, a qué va a pasar con las inversiones que se esperan y los compromisos que tenemos con el Gobierno valenciano para Elche. Y por ello tenemos hoy, jueves, al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, a quien damos la bienvenida. Héctor. Muy buenos días. Primero, apoyo total al Partido Popular, al Gobierno de Carlos Mazón, y se desmarcan de esa manifestación convocada para pedir la dimisión. No toca ahora. Bueno, nosotros consideramos que, de momento, lo que toca es apoyar, que creo que lo que nos piden los ciudadanos en este momento es que atendamos la emergencia. Siguen quedando personas por encontrar, siguen quedando personas por identificar en esa gran morgue que se ha formado en Valencia, donde pues, los forenses siguen haciendo trabajo contrarreloj, pero es un trabajo complejo, y en la medida en que la ciudadanía sigue en parte sin tener agua potable, sin tener electricidad y teniendo sus pueblos patas arriba, no se entiende de otra manera que los políticos, los gestores de lo público, que somos nosotros, estemos centrados al 100% en ello. Ya habrá tiempo de hablar de responsabilidades, claro, y de otro tipo de cuestiones. Y lo que toca, el dinero que se va a necesitar para reconstruir lo destruido, ¿va a condicionar esta legislatura de Pablo Ruz en Elche? Bueno, yo creo que los políticos siempre hablamos de la importancia de los presupuestos porque son la herramienta que permite hacer políticas públicas, ¿no? Y por tanto, para atender la emergencia, es cierto que con los presupuestos en vigor se pueden hacer muchas cosas, pero no es menos cierto que nos ha pillado esta tragedia en un momento en el que tenemos los presupuestos actuales casi agotados o al final de su vida, que es el año natural, y por tanto lo que es lógico es pensar en unos nuevos presupuestos a todos los niveles, más que modificar el actual, que por cuestiones burocráticas su entrada en vigor se nos iría prácticamente a la Navidad y por tanto no tendría mucho sentido. Por tanto, la aprobación de los presupuestos, tanto en el Estado como en la Generalitat, se hace, si no imprescindible, necesario para tener un marco adecuado a la situación. Son los presupuestos que se aprobaron hace un año para atender otras cuestiones. Ahora hay que atender la tragedia. Y por tanto nosotros somos partidarios de sentarnos y hablar en torno a unos nuevos presupuestos, tanto en el Estado como en la Generalitat, ¿no? Ayer, precisamente, o anteayer, hubo reunión del Consejo de Administración de Pimesa, ustedes estuvieron y se abstuvieron precisamente a la hora de aprobar el plan de inversiones de Pimesa. ¿Por qué? Bueno, pues así es. Ayer tuvimos ese debate en el Consejo de Pimesa sobre ese plan de inversiones. Nosotros decidimos hacer una abstención responsable para que el Gobierno municipal pueda ejecutar las actuaciones que considera prioritarias. Si bien es cierto que venimos de una memoria de actuaciones 2024 donde la empresa municipal reconoce que no ha cumplido todas las expectativas, y lo que vemos es que ese plan de inversiones 2025 es muy ambicioso y muchas actuaciones dependen de la Generalitat, de la financiación que venga, y yo creo que todos entendemos que más allá de quién gobierne y lo que suceda a nivel político, la Generalitat estará y su presupuesto también, y que será un presupuesto enfocado totalmente a atender la tragedia y que esas poblaciones que se han visto afectadas recuperen la normalidad lo antes posible, teniendo en cuenta que vamos a tardar mucho tiempo. Por tanto, parece difícil que se puedan cumplir algunas de las expectativas que se pusieron encima de la mesa ayer en Pimesa, sin ir más lejos, por ejemplo, San Antón, ¿no? Y muchas otras. Pero, desde luego, nosotros, dentro de esa oposición útil que queremos hacer, responsable, nos abstuvimos para que el Gobierno municipal pueda tomar sus decisiones, también teniendo en cuenta
que igual que pasa en la Generalitat, no tiene mayoría, ¿no? ¿Está asegurada la financiación de la reconstrucción, por ejemplo, del barrio Porfirio Pascual? Sí, porque son fondos europeos, Y están no de- concedidos. Ahí el problema que tenemos es que estamos licitando por segunda vez, Ya. que se desierta la primera vez. El 14 de noviembre, si no me equivoco, finaliza el plazo de presentación de ofertas de nuevo y tenemos una fecha a tope, que es junio Claro. del 26. Lo que afecta de lleno es San Antón, porque sí que es cierto que teníamos, bueno, el alcalde se comprometió con Carlos Mazón para seguir avanzando en la reconstrucción. Yo creo que va a ser muy difícil que veamos esta legislatura grandes avances. Si ya lo veía difícil antes, ahora lo veo muy difícil que veamos avances en temas como la Ronda Sur, como el llamado tranvía, sea lo que sea. San Antón, alguna cosa yo creo que vamos a ver, pero hay que entender que la Generalitat se va a centrar, como no puede ser de otra manera, en la tragedia, porque hay pueblos que han vuelto al siglo XV, por ser lo más gráfico posible, y eso merece toda nuestra atención en este momento y toda nuestra comprensión también. Pues nosotros no queremos ir atrás y por eso el alcalde aquí en el día a día decía que se ha comprometido a mejorar el plan de emergencias para que esto, lo de Valencia, no se repita en Elche, donde tenemos un río Rambla que, según Bordonado, es el más peligroso de todo el país. Bien, pues les convocaron a ustedes a una junta de portavoces precisamente para poner sobre la mesa las medidas que se adoptaron la pasada semana ante esa alerta roja por esa dana peligrosa que era errática y poner sobre la mesa con el responsable de emergencias de la policía local medidas para prevenir. ¿Están ustedes de acuerdo con las medidas que el alcalde adoptó la pasada semana de suspensión de colegios el martes aunque no lloviese? Bien, la ciudadanía tiene que saber que en el año 18 nos dotamos de ese plan de preemergencias, de ese reglamento que se venía trabajando años atrás y que se aprobó definitivamente con Carlos González, alcalde, y que desde ese momento se empieza a implementar y es un marco que permite a los alcaldes y alcaldesas que tengan que venir y a la corporación en definitiva de tener algo a lo que acogerse cuando una gran ciudad como Elche se enfrenta a una situación impredecible, porque la gota fría, las danas, están demostrando que lo son. Nosotros, en base a ese plan de preemergencias y en base también a lo que se informa en ese momento por parte del alcalde y el órgano que se constituye cuando viene una dana, que es el CECOPAL, entendemos que se tomaron las decisiones oportunas, porque creo que en estos casos es mejor prevenir que curar y que desgraciadamente muchas veces tomaremos decisiones que no se entenderán, pero habrán sido por el bien de todos y ya sabemos todos que generan un trastorno muy importante a la población, ¿no? Pero yo creo que en este caso están bien tomadas. A las 5 de la tarde del día anterior suspender las clases. Ahora bien, creo, y en eso coincido con el alcalde, que tenemos que poner en marcha mecanismos que hagan cambiar también el chip a la población. Creo que todos vemos mucho las películas americanas y vemos a los americanos cuando tienen una alerta y se preparan. Creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de pasar de la conversación y del chascarrillo a cuando vemos una alerta, aunque sea amarilla, de ser prudentes. Y eso creo que se hace con formación, creo que se hace con concienciación y desgraciadamente lo que ha pasado creo que nos va a hacer cambiar en parte el chip. La Junta de Distritos tendrá un papel fundamental aquí, canalizará esos cursos de formación y habrá simulacros. Eso es lo que se ha puesto encima de la mesa y por tanto nos parece también bien, ¿no? Es decir, tenemos un protocolo aprobado que tiene una serie de aspectos que se pueden desarrollar y más allá de que nosotros podamos trabajar como corporación, el equipo de gobierno sobre todo, que es quien tiene el mando, en acciones concretas desde el punto de vista de la administración, pero sí que es cierto que apoyándonos en esa nueva estructura que son los distritos, en el movimiento vecinal, se puedan poner en marcha esas acciones de concienciación. ¿Y nos puede explicar por qué la Confederación, las confederaciones hidrográficas no han autorizado al ayuntamiento la limpieza del barranco de San Antón, que es el más peligroso por estar en zona urbana? Y el alcalde nos dejaba esa imagen esta misma semana, él en el cauce del barranco con las máquinas retroexcavadoras limpiando todo el carrizo. Bueno, aquí voy a discrepar un poco, pero de manera constructiva. Yo creo que esta tragedia va a cambiar muchas cosas. Lo hará cuando pase la emergencia y creo que todos los protocolos y sobre todo todas
esos organismos de las administraciones públicas deben ser revisados. Y desde nuestra experiencia de los últimos 8 años de gobierno, y sobre todo el que le habla como concejal de mantenimiento y limpieza, tengo la sensación de que las confederaciones son organismos del Estado que tienen que ser modernizados. Por un lado, eso creo que es importante. Por otro, no puedo compartir que se diga que hacía 10 años que no se limpiaba el barranco de San Antón, porque exactamente así tan tajante no sería del todo cierto, y creo que debemos ser precisos con las palabras para no generar tampoco una sensación de abandono que no es cierta. Los barrancos, y es un debate que hemos tenido en la corporación muchísimas veces, dependen de las confederaciones, dependen del Estado. Es cierto que la confederación nos da permiso a los ayuntamientos para actuar en zonas urbanas o en zonas donde tengamos intersecciones de caminos, de carreteras, de puentes, etcétera. Y por tanto, en la experiencia que yo le puedo trasladar, durante los últimos 8 años, el barranco de San Antón se ha limpiado allí donde se nos ha dado autorización por parte de Confederación, y la Diputación también lo ha hecho allí donde hay una intersección de carreteras o puentes suyos. Es cierto que el barranco es mucho más que la trama urbana, y por tanto en las zonas que no son urbanas la Confederación ahí sí que no nos ha dado nunca permiso, porque entiende que es de su competencia, pero no es menos cierto que tengo que reconocerle que no actúa todo lo que debería, e incluso en algún caso no ha actuado. Por tanto, este tema debe ser revisado. Creo que es importante que la Confederación se haga cargo de lo que le corresponde y que el Ayuntamiento de lo suyo. Y si la Confederación no se va a hacer cargo de nada, pues a lo mejor lo que tiene que dar es permiso a Ayuntamiento, a Diputación o a quien corresponda para actuar sobre toda su totalidad. Yo creo que hemos visto cómo ahora mismo el Ayuntamiento está actuando sobre el barranco de San Antón. En otras ocasiones se ha hecho allí donde se nos ha dado permiso. Sí, yo le trasladaría al alcalde también que tratara de dialogar con la Confederación, ¿no? Porque creo que al final, por las bravas, todo no puede ser, y en algún momento las administraciones tenemos que hablar y ponernos de acuerdo. Si la Confederación, una vez hablado, hace caso omiso, o no responde o no da permiso, entonces a lo mejor, bueno, pues tirar el carro por el pedregal y tirar para adelante. Pero creo que el diálogo con las administraciones siempre debe ser fundamental. Ahora, bien, creo que hay que actuar sobre los barrancos, no solo el de San Antón, y al final el problema que tenemos es que cuando esos barrancos, cuando el Vinalopó pasa al casco urbano, la cota desaparece y las viviendas están al mismo nivel que los barrancos o que el propio río Vinalopó, que como bien ha dicho Bornado es un río Rambla, ¿no? Y tenemos un peligro muy grave ahí, ¿no? Pues Héctor Díez, gracias por venir hoy en nuestro programa Día a Día y explicar precisamente el contenido de esa Junta de Portavoces, que fue una imagen que nos dejó esta semana de unidad política que va a haber aquí en el Ayuntamiento de Elche. Lo que ocurrió en Paiporta con el estallido de rabia, con las agresiones al presidente del Gobierno, de los gobiernos autonómico y estatal, y a los propios reyes, va a suponer un punto de inflexión con las relaciones con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Elche. ¿Va a haber menos crispación y menos enfrentamiento político en los plenos? Bueno, yo creo que al final todos trataremos de defender nuestras posiciones y buscar puntos de acuerdo. Yo tampoco puedo hacer una previsión de lo que va a pasar en la legislatura, de la que aún queda muchísimo tiempo, ¿no? Pero creo que haríamos bien en tratar todos de tener mensajes más propositivos, nosotros también. Y como ya he dicho en muchas ocasiones, cuando debatimos un tema deberíamos de ceñirnos al tema y no emplear tanto recurso nacional. Para eso quizá ya están los políticos nacionales, ¿no? Y una vez más volver a reiterar esa solidaridad con las víctimas, con las familias que siguen buscando a sus familiares, y desde luego rechazar la violencia, pero comprender y empatizar con el cabreo inmenso que tiene la ciudadanía en el cinturón de Valencia, que es lógico y que ahora mismo nos toca empatizar con él todo lo que podamos, que será poco. Pues vamos a esperar precisamente ese giro con más un consenso político y más acuerdos a la hora de realizar acciones que cubren las necesidades de esta ciudad y que son los ciudadanos, al fin y al cabo, los que más interesan, no el rédito político de cada partido. Gracias, Héctor Díez. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos, y lo hacemos, inmediatamente vamos a volver, vamos con publicidad, regresaremos para seguir contándoles
pues los acuerdos de la Junta de Gobierno y algunas previsiones informativas que tenemos hoy en nuestra agenda de este jueves 7 de noviembre.